Muy buenas tardes. En el marco de esta iniciativa de las librerías Ars, este canto al sacerdocio, os presento hoy un libro quizá poco técnico y particular, pero me parece que nos abre la puerta a una realidad de gratitud, a una realidad de memoria y desde luego a una realidad de historia. En el año 2006, don Vicente Cárcel Ortí, conocido y apreciado por todos, nos regalaba este diccionario de sacerdotes seculares españoles del siglo XX. Un libro no de una lectura continuada, un libro, como decía, de memoria, de consulta, y desde luego un libro de gratitud. La historia de la Iglesia en la España del siglo XX, podíamos decir, en el marco de toda la Iglesia, que ha sido un siglo sacerdotal. Es verdaderamente rica la herencia que España deja a la Iglesia en el siglo XX. En este diccionario se resume 100 años de entrega, 100 años de historia, 100 años de una auténtica pasión por Dios, por la Iglesia y por el Evangelio. En la primera parte, don Vicente Cárcel Ortí nos hace un breve estudio de lo que ha sido la formación sacerdotal a lo largo del siglo XX. Desde aquella primera encíclica sacerdotal del Papa San Pío X hasta todo el magisterio del Concilio Vaticano II con ese decreto sobre la vida y ministerio de los sacerdotes y todo el magisterio sacerdotal del Papa San Juan Pablo II. Si uno se adentra en la España del siglo XX, se encontrará con un sinfín de sacerdotes, unos poquitos conocidos por su santidad de vida declarada o en estudio, y desde luego con un sinfín de historias sacerdotales que han pasado ocultas y en silencio, y que quizás solo han tenido un brillo a los ojos de aquellos que les trataron, y desde luego en lo profundo del corazón de Jesús. ¿Cuántos sacerdotes han gastado su vida día a día en tantas regiones de España, en tantos pueblos, en hospitales, en escuelas, en cuarteles? Sacerdotes de los que ahora no conocemos su nombre ni recordamos su historia, pero que verdaderamente contribuyeron a la evangelización y a la santidad y a la conversión de la sociedad. Este diccionario quiere rendir un homenaje a todos esos sacerdotes, entre comillas, desconocidos, pero auténticos constructores de la historia. En este diccionario nos encontraremos los nombres de grandes fundadores. Estará el gran San Pedro Poveda, con esa institución teresiana que llevará a tantos pueblos y a tantos lugares no solo una formación humana, sino que llevará el amor de Jesús a través de esos miembros de la institución. Nos encontraremos al cardenal Herrera Oria, nos encontraremos a Manuel Aparici, aquel laico de la Acción Católica ordenado sacerdote, impulsor de toda la pastoral que ahora llamaríamos pastoral juvenil. Nos encontraremos sin duda al venerable José María García La Higuera, obispo auxiliar de Madrid, obispo de Huelva, arzobispo de Valencia, gran promotor de la santidad sacerdotal, fundador de una congregación eminentemente sacerdotal, las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Aparecerá también San José María Escribá, fundador de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei. Aparecerá el padre Juan Sánchez, fundador del Instituto Secular Siervas Seglares de Cristo Sacerdote. Aparecerá también un nutrido grupo de mártires, sacerdotes que por solo su condición sacerdotal, en el contexto de la persecución de 1931 a 1939, entregaron su vida. El beato Pedro Ruiz de los Paños y compañeros mártires operarios diocesanos.
sacerdotes de diversas diócesis, cuyo carnet de martirio, cuya sentencia de muerte vino solo marcada por ser sacerdotes de Jesucristo. Pero aparecerán también numerosos nombres de todas las diócesis de España que con su ministerio, con su palabra y con sus obras, llevaron a cabo ese deseo de Jesús de id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Sacerdotes que en diversas diócesis procuraron desde su trabajo al servicio de las curias diocesanas, al servicio de colegios, de hospitales, de aquellos lugares donde habían sido enviados por sus respectivos obispos, procuraron configurarse a Cristo, procuraron llevar a las almas el pan de la palabra y de la Eucaristía. Un sinfín de nombres que seríamos incapaces de condensar en un libro. Todos los nombres que aparecen en este libro son testimonio, son en cierto modo una puerta a tantos y tantos miles de nombres sobre los que podría escribirse una larga historia. Qué orgullosos debemos estar de todos esos sacerdotes que nos han precedido y que seguro que todos tenemos en nuestra cabeza. Sacerdotes que hemos visto entregar el vigor de su juventud. Sacerdotes que hemos visto poner al servicio de Dios y de la Iglesia su inteligencia. Sacerdotes que hemos visto envejecer en sus parroquias. Sacerdotes que hemos visto desgastarse al servicio de la caridad entre los pobres, con los enfermos. En aquellos años de posguerra, sacerdotes que se entregaron a la reconstrucción de un país en ruinas, no solo exteriormente, sino en los ánimos y en los espíritus de todos los españoles. Sacerdotes que no buscaron nada más que eso, ser sacerdotes. Sacerdotes que, en palabras del ya citado José María García Leguera, fueron solo sacerdotes, en todo sacerdotes y siempre sacerdotes. Sacerdotes que fueron capaces de abandonar España para ir a tierras de misiones. Sacerdotes que no dudaron en ponerlo todo en juego si lo que estaba en juego era el llevar el nombre de Dios a otras naciones. Seminarios llenos, ordenaciones numerosas. Aquellos sacerdotes no se encerraron en las cuatro paredes de su diócesis, sino que surcaron el océano para llegar a América, algunos a África, incluso a Asia, para llevar la semilla del Evangelio. Verdaderamente la que con razón es llamada la tierra de María, se podía decir que en el siglo XX es también la tierra del sacerdocio. ¿Cuántas instituciones en este siglo XX, conscientes de la importancia de la santidad de los sacerdotes, conscientes de la problemática sacerdotal, congregaciones de vida contemplativa, de las oblatas, decíamos antes, de vida activa, misioneras, de Cristo sacerdote, auxiliares parroquiales de Cristo sacerdote, institutos seculares como las siervas seglares de Jesucristo sacerdote, un sinfín de iniciativas que, movidos por el Espíritu Santo, sus fundadores, secundando esa moción, dieron a la Iglesia Universal desde España el regalo de todos esos institutos y de todas esas congregaciones. Están reunidos por orden alfabético, después en el libro hay un índice por diócesis, donde cada diócesis ha querido contribuir con su granito de arena, señalando un pequeño número de nombres de lo que es una lista inmensa. Rectores de seminario, miembros de cabildos catedralicios, párrocos, vicarios parroquiales, antes llamados coadjutores, sacerdotes relacionados con el mundo obrero, sacerdotes relacionados con la educación, con la sanidad. Verdaderamente el siglo XX es un gran canto al sacerdocio. En el siglo XX tiene lugar la canonización de San Juan de Ávila. El siglo XX ve el nacimiento de grandes hombres.
pero el siglo XX no puede quedarse encerrado en sí mismo. Ojalá que el siglo XX haya sido un prólogo de un siglo XXI que sea también un siglo sacerdotal. Hemos comenzado con ese año sacerdotal convocado por el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco ha vuelto a poner el sacerdocio en la dirección del corazón de Jesús. Nos recuerda a menudo cómo el sacerdote tiene que ser ese otro Cristo misericordioso, ese otro Cristo pastor, con esa expresión que tanto le gusta de olor a oveja, que verdaderamente cargue a la oveja enferma sobre sus hombros y la lleve de nuevo al redil. Insisto que no es un libro para leer de seguido, pero sí un libro para cultivar en nosotros el agradecimiento. Le debemos mucho a todos esos sacerdotes que en el siglo XX vivieron su sacerdocio al máximo. Hacer memoria de esos sacerdotes significa también para los sacerdotes de hoy pedir esa misma pasión con las que ellos lo vivieron. Pero también para todos los fieles, al mirar el siglo XX, es tomar conciencia de ese sacerdocio bautismal, ratificado y explicado extensamente en el Concilio Vaticano II, y la importancia de la oración y de la entrega de la vida por los sacerdotes. Ojalá que ya en vísperas de esta gran fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, prenda en el alma de todos, sacerdotes y fieles, la necesidad de esa santidad sacerdotal. No nos faltan testigos, no nos faltan amigos, y esos son los santos, esos son los que nos han precedido, amigos que nos empujen en la misma dirección que ellos vivieron. Hombres iguales que nosotros hicieron de su vida algo grande, secundando la gracia del Espíritu Santo. Ojalá que también nosotros lo sepamos hacer, ojalá que también nosotros nos veamos impulsados por esa misma fuerza, y a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones de escándalo y de las situaciones de pecado, volvamos otra vez nuestra mirada a Jesús. Que todos esos nombres que están escritos en este libro no sean letra muerta, sino testigos vivos que nos indican dónde está el Señor, que está vivo y que vive junto a nosotros.